Galería de personajes del Oriente Antiguo. Tema 24. Herodes el Grande. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí ya bastante de noche. Empezamos este tema sobre un personaje verdaderamente singular, como lo fue Herodes llamado el Grande, entre otras cosas para distinguirlo de los otros muchos Herodes, descendientes suyos y de menor grandeza que la suya. Lo primero que hay que reconocer es que esta estatua que pongo aquí, esta imagen que pongo aquí, y mirarla de abajo también. Eh, Empiezo leyendo lo que pongo. Estatua encontrada en Memphis, en Egipto, aunque la mayoría de los autores dice que se trata de Ptolomeo IX Látiro, hay otros muchos que afirman que es una representación de Herodes el Grande en su juventud. Desde luego, la imagen se corresponde bien con la descripción que hace Flavio Josefo. Sobre esa imagen se ha realizado un intento de actualización de la figura de Herodes que reproducimos tomándola de Connolly. Esta pequeñita de aquí. A ver, esta de la derecha. Veis que está hecha sobre la otra, ¿no? En cualquier caso, muy diferentes son las interpretaciones habituales de la imagen del rey, como esta de la izquierda, conocida, de Mateo di Giovanni, del siglo XV. ¿eh? Bueno, si no era así, era parecido. Esta imagen de un hombre helenista eh, de esta época, con una cara de cierta belleza, pues se corresponde bien con lo que dice Flavio Josefo. Lo tenéis ahí, como veis, y os lo voy a leer. Es larguillo, pero merece la pena. Dice Flavio Josefo: no podemos menos de asombrarnos al ver tan grandes contradicciones en aquel príncipe. Pues si tenemos en cuenta las larguezas que dispensaba con tanta profusión y bondad, nos vemos obligados a considerarlo un bienhechor. Pero en cuanto vemos por otro lado las crueldades, la injusticia que mostraba hacia sus súbditos o incluso hacia los que le eran más cercanos, no podremos dejar de reconocer que era de una naturaleza dura, inexorable y desmesurada. Pero aunque dichas características sean tan opuestas que parece imposible que se encuentren en una misma persona, yo opino de diversa manera y creo que provienen de una misma causa. Pues como la pasión dominante en aquel príncipe era la ambición y la gloria, el deseo de obtener alabanza durante su vida e inmortalizar su memoria, le llevaba a ser magnífico. Y por otra parte, sus bienes, por muchos que fueran, no eran suficientes para gastos tan excesivos. Y así se veía obligado a tratar con dureza a sus súbditos para recobrar de mala manera lo que su vanidad le había llevado a disipar. Así como no podía, sin dejar de empobrecerse, cesar de cometer aquellas execraciones que le volvían tan odioso a su pueblo y volver a ganar su afecto, en vez de suavizarla, sacaba provecho de su odio, pues cuando algunos se negaban a obedecer ciegamente todo lo que él ordenaba y sospechaban que se habían impacientado de soportar un yugo tan duro, los trataba con el mismo rigor con que habría tratado a sus peores enemigos, sin excluir de ello a sus más cercanos
o a los que amaba más, porque quería que se le tuviera un respeto y sumisión absoluto, por injusta que fuera su manera de gobernar. No hay prueba mejor de la pasión desmesurada que tenía en recibir honores que los excesivos homenajes que rendía a Augusto, a Agripa y a sus otros amigos, puesto que con ello pretendía mostrar cómo quería él mismo ser reverenciado. Pero como nuestras leyes solo tienen como objeto la justicia y no la vanidad, no permitían a los judíos ganarse el afecto de aquel príncipe, dedicándole estatuas, consagrándole templos, recurriendo a semejantes bajezas para contentar su ambición. Y a ello se debía, a mi parecer, que cuanto más magnífico y liberal era Herodes para con los extranjeros, más injusto y cruel era para con sus propios súbditos. Esto lo escribe en la antigüedad judía. Ya hablaremos de las obras de Josefo. Vamos a dedicarle un tema entero a este personaje, a Flavio Josefo. Bueno, pues en el libro que se llama Antigüedades Judías, en el libro 16, 5, 4, expresa todas estas cosas que acabamos de leer. La descripción que hace, bueno, pues puede ser muy aproximada, pero es que Josefo no era muy herodiano, que digamos, ¿eh? Y se le nota bastante. Así es que a lo mejor hay que rebajar un poco esta historia, ¿no? Lo cierto es que Herodes es un personaje que ha dejado mal recuerdo en la historia, primero porque en el curso de las circunstancias de su vida familiar tuvo que ejecutar a varios familiares suyos. Ejecutó a su hermana, no, perdón, con los suyos no hizo nada. A su cuñado, a su esposa, a 3 de sus hijos por lo menos. Es decir, con su familia tuvo una situación extremadamente dolorosa y difícil, y ya digo, le llevó a ejecutar a muchos de ellos. Y eso pues le dejó una mancha histórica grande. Y luego está pues la que lo hizo más impopular, ¿no? Que es la matanza de los inocentes que cuenta San Mateo, cuando los magos de Oriente le preguntaron que dónde había nacido Jesús. Y entonces pues mandó matar a los niños menores de 2 años. Sea lo que fuera de aquella historia, de aquel acontecimiento, lo cierto es que ese relato es de una terrible crueldad. Me acuerdo de un chico enseñándole el nacimiento a un muchachillo ya de 12 añillos, así, ya pensaba por su cuenta un poco. Y cuando estaba viendo los antiguos, este Herodes y está ahí con los inocentes, y me dice el chiquillo, dice, es que Herodes se pasó un rato, ¿eh? Es que se pasó de verdad, ¿eh? Sí, claro, se había pasado mucho, mucho más de la cuenta. Bueno, eso era una presentación inicial. El tema es muy largo y tendré que recortar mucho, ¿eh? Casi lo que estoy haciendo es presentarlo. En los apuntes pues tenéis muchísimos datos, ¿no? Y podréis manejarlo. Sobre todo en los apuntes tengo este doble cuadro, Uno ya lo había puesto antes, cuando hablamos de los asmoneos, el de la parte de arriba. Tenéis la dinastía asmonea, los descendientes de los macabeos. Y abajo tenéis ya la familia de Herodes el Grande. Los dos cuadros se unen en Herodes el Grande, que está destacado en rojo. Tanto arriba en los moneos, que está debajo de Alejandra Salomé, de la foto, ¿lo veis? Y abajo, ahí en su sitio. Bueno, el cuadro es difícil de manejar si no se tiene un poquillo de idea. La doble flechita indica matrimonio.
Como veis, Herodes el Grande se casó con muchas mujeres y se casó muchas veces. Dicen que llegó a tener 9 esposas simultáneamente. Todas ellas vivían en el palacio con él y en consecuencia el ambiente familiar se fue haciendo irrespirable. Todas las esposas querían situar bien a su hijo y tener las mismas prerrogativas que las demás. Intrigaban, se peleaban, creaban partidos. Amargaron la vida del príncipe hasta el punto que se convirtieron en una demostración viva de los males de la poligamia. Los hijos de Herodes fueron muchos y se parecían a su padre en muchas cosas malas y buenas, pero ninguno tuvo su grandeza. Las bodas dentro de la misma familia fueron frecuentes, así como los cambios de pareja en contra de las leyes judías. Todo esto hace muy complicado el árbol genealógico de los Herodes, que yo aquí os doy simplificado. Pero con esta simplificación se sigue bastante bien. Os brindo que os lo digo un poco y así lo entendéis mejor. Un señor que se llamaba Antipas, pues tuvo 2 hijos, Antípatro y José. Le he puesto José primero porque luego hay otro José segundo por ahí. Antípatro está con letras mayúsculas porque fue realmente muy importante. Y José, pues también tiene su importancia en esta historia. Antípatro tuvo bastantes hijos. Los que nos interesan para nuestra historia son Fasael, Herodes el Grande, Salomé, Feroras, que es un varón, y José II. Esos son hijos de Antípatro. Por tanto, Herodes el Grande tiene varios hermanos importantes. Fasael, que al principio gobernó con él. Luego está Salomé. Tened cuidado con el nombre de Salomé, que sale por todos sitios, que es un nombre frecuente. Pero esta Salomé, hermana de Herodes el Grande, fue importante también en la historia. Intrigó también lo que pudo la muchacha. Luego está Feroras y José II, que también tuvieron algunas intervenciones en la historia de Herodes. Ahora bien, Herodes el Grande se casó por lo menos con 9 mujeres, decimos con muchas, pero las que importan para nuestra historia son estas 5. Doris de Idumea, con la que tuvo a un hijo llamado Antípatro, que fue nombrado en algunas ocasiones heredero. Digo algunas ocasiones porque el testamento de Herodes variaba. Luego tenemos a Mariamne I, que es de la familia Asmonea. Si nos trasladamos al cuadro de arriba, veis que al lado de Herodes el Grande viene su matrimonio con Mariamne I. Y de Mariamne, pues tuvo 2 hijos, Alejandro y Aristóbulo. Mariamne II, porque tuvo otra segunda Mariamne, tuvo un hijo que se llamó Herodes Filipo. Una que se llamaba Maltaque, que era de Samaria, tuvo como hijo a Arquelao. Y otra que se llamaba Cleopatra, nada que ver con la de Egipto, nada que ver con con Marco Antonio ni con Julio César, no. Esta Cleopatra era una chica que se llamaba Cleopatra y ya está. Pues tuvo otros 2 hijos que también se nombran a veces, Filipo y Herodes. Hay sin embargo una discusión sobre si Herodes Filipo y Filipo, que también tenía que llamarse Filipo Herodes, porque Herodes es un apellido, si no coinciden. La realidad es que ahí en ese nivel los hijos están bastante liados, no se sabe muchas veces quién es quién. De Mariamne I, que era Monea, que era la princesa
la, era la princesa de sangre real. Bueno, pues de Mariamne tuvo Alejandro y Aristóbulo. Aristóbulo se casó con una hija de Salomé que se llamaba Berenice. ¿Mm? Y de ese matrimonio de Aristóbulo y aquella Berenice, como veis aquí hay un lío de familia, ¿no? Porque a la par empiezan a ser sobrinos y cuñados y yernos. Bueno, pues Berenice y Aristóbulo tuvieron también a cuatro hijos que nos interesan. Herodes, todos se llaman Herodes, ¿eh? Herodes es apellido de familia. Herodías, que es la que luego después tuvo importancia con Juan el Bautista. Herodes Agripa I, del que hablaremos después, en otro tema. Le voy a dedicar un tema a una hija de Herodes Agripa, a la hija que se llamaba Berenice. ¿Eh? Y ya engancho por ahí. Herodes Agripa tuvo varios hijos. Los dos verdaderamente importantes, tres verdaderamente importantes son Herodes Agripa II, esta Berenice, que es hija de Herodes Agripa, y que es nieta, bueno, es un lío, la Berenice es bisnieta de Herodes el Grande. Y tuvo también otra que se llamaba Drusila, que también es conocida en la historia, también anduvo con algunos líos matrimoniales considerables. Por tanto, del cuadro este os podéis orientar un poco. Es un cuadro de familia lioso, pero si no lo tenéis a la vista todo el rato, no podréis seguir el tema, porque el jaleo de familia es descomunal. Bueno, y una vez que he hecho esa presentación, vuelvo un poco atrás y vamos a hablar un poco de cómo estaba la situación después de la muerte de la reina Alejandra Salomé. Cuando murió la reina Alejandra Salomé, sus dos hijos, Aristóbulo y Juan Hircano II, se enfrentaron duramente. Un primer acuerdo dejó a Juan Hircano como sumo sacerdote, como venía siendo, y a Aristóbulo como jefe del ejército. Pero inmediatamente la presión de Aristóbulo II fue tan grande que Juan Hircano tuvo que dejar el sumo sacerdocio en manos también de su hermano y todo el poder. No todo el mundo estuvo de acuerdo y Juan Hircano II volvió a conspirar y a maniobrar hasta hacerse con el reino de nuevo. Ahora con el apoyo de los romanos, que ya actuaban por esta época como verdaderos señores de Siria y Palestina. Un gran protagonista en toda esta intriga y lucha fue un administrador de este Hircano que se llamaba Antípatro, y aunque era idumeo, había aceptado la religión judía, aunque luego se comportaba como uno de tantos nobles helenistas de la región. Tenía una gran visión política y apostó todo a la carta del poder de los romanos. Y decidió utilizar a su jefe, a Juan Hircano, para sacar adelante sus planes de hacerse con todo el poder en Judea. No fue mía la idea, pero encontré esta imagen de un príncipe de Emesa, un príncipe de toda esta zona, contemporáneo de Herodes el Grande. Y el comentarista allí mismo decía, y ahora lo digo yo también, así pudo ser Antípatro, o incluso el mismo Herodes, si dejamos de lado su imagen helenística para fijarnos en esta imagen más oriental.
Mientras Pompeyo había... Mientras Pompeyo, Pompeyo sabe quién es, ¿no? El general romano que chocó fuertemente con Julio César, ¿no? Bueno, Pompeyo había conquistado Jerusalén el año 63 antes de Cristo. Los jefes de la resistencia fueron ajusticiados. Aristóbulo fue hecho preso y llevado con su familia a Roma, donde el año 61 formó parte del cortejo de Pompeyo en su triunfo, pero no fue ejecutado en el Capitolio como era costumbre con los jefes enemigos. Flavio Josefo describe la situación muy bien y me ahorra hacer una redacción personal que sería menos precisa. Dice, hizo Pompeyo a la ciudad de Jerusalén tributaria de los romanos. Quitó a los judíos las ciudades de la Baja Siria, que antes habían sometido, y la sometió él a un pretor romano. Redujo sus antiguas fronteras a un pueblo que había sido tan ambicioso. Hircano y Aristóbulo, con sus disensiones, dieron motivo a esta catástrofe de Jerusalén. Entonces perdimos la libertad y quedamos sometidos al arbitrio de los romanos. Y todas aquellas regiones que anteriormente habíamos conquistado a los sirios con las armas, nos vimos obligados a devolverlas. Además, en poco tiempo, los romanos nos exigieron más de 10.000 talentos y la realeza, que antes era hereditaria en la familia de los sumos sacerdotes, pasó a convertirse algo del común del pueblo. Bueno, pues Judea, después de la conquista de Jerusalén por Pompeyo, y ya desde antes un poco, quedó en poder de Roma. Pero será luego Julio César el que ya afiance ese poder. Hircano perdía el título de rey y recibía el de narca, quedando con cierta autonomía y alguna dependencia del legado o gobernador de Siria, romano. Antípatro era nombrado epítropos o primer ministro y de hecho quedaba como dueño de Judea, porque Hircano tenía solo la función representativa, pero el poder de verdad, lo tenía Antípatro. Judea quedaba sometida a tributo para Roma. Judea tenía que ser territorio. Samaria, Pella, Gaza, Antedón y la Decápolis, que quedaban directamente dependientes del legado de Siria. A cambio también Roma garantizaba la plena autonomía religiosa de los judíos. Era una situación buena para los judíos en general. La situación, sin embargo, no era estable. Aristóbulo II, a mirar al cuadro. Aristóbulo II, aquí no tiene número, arriba sí se lo he puesto. Pues tampoco. Aristóbulo, el hijo de Mariamne, hijo de Mariamne y Herodes, hermano de Alejandro, que se había casado con Berenice, hija de Salomé, y que era el padre del que luego fue Herodes Agripa I. Bueno, de este Herodes hablo ahora. De este Aristóbulo hablo ahora. Aristóbulo y su hijo Alejandro el mayor fueron asesinados. El otro hijo, Antígono, tenía pretensiones al reino, pero no contó con la ayuda de los romanos.
Antípatro, sin embargo, el padre, el padre de Herodes, el viejo, este de la fotillo, eh, ayudó decididamente a Julio César en su campaña en Egipto y aprovechó la ocasión para conseguir de los romanos una lluvia de favores en favor de los judíos. Antípatro y su familia fueron nombrados ciudadanos romanos y esto quiero que os quedéis en la cabeza. Herodes es ciudadano romano porque su padre ha conseguido el título, ¿m?, como una gracia por sus méritos en favor de los romanos. La familia de Herodes será siempre más romana que palestina o que judía. Aunque mantuvieron algunas costumbres judías, pero eran romanos. Para entender bien a los Herodes hay que tener claro, sí eran judíos, pero eran ciudadanos romanos ya desde Antípatro, ya desde el abuelo. Segundo, Hircano es reconocido como sumo sacerdote hereditario. Queda abolida la división de Judea en 5 provincias. César permite que Jerusalén sea fortificada. Las ciudades de Samaria, Jope y otros territorios se añaden a Judea. Y sobre todo una cosa que para mí ha tenido importancia a la hora de examinar el libro de los Hechos de los Apóstoles y que en algún día pues hablaríamos de eso si es necesario. El judaísmo fue nombrado religión lícita. Mira, para los romanos o se tenía una religión lícita o se tenía superstición. Y la superstición era perseguible por derecho. Los judíos consiguieron que su religión fuera considerada religión lícita. Y eso les permitió fundar sinagogas y reunirse en cualquier parte y tener mercados que respetaran las normas de pureza y guardar el sábado. Y se autorizaba a los judíos de todo el imperio a cobrar tributos para el templo y a transferir el dinero a Jerusalén. Los judíos quedaron exentos por motivos religiosos del servicio militar. Las tropas romanas se comprometieron a no entrar en Judea sin necesidad. Se reconocía a los judíos como nacionalidad. El concepto de nacionalidad en el derecho romano es un grupo de gentes a los que se les reconocen determinados privilegios. Estaba la nacionalidad helénica, Grecia, la nacionalidad italiana y estaba la nacionalidad judía. Todas estas leyes se proclamaron en todo el imperio. Estábamos en el año 46 a.C. y las comunidades judías estaban ya en esta época por todas partes. Por ejemplo, en Roma había ya un barrio judío importante, que dura hasta nuestros días. En el Trastevere hay una comunidad judía de origen totalmente ancestral, desde toda esta época de la dispersión de los judíos. Sus finanzas eran poderosísimas y Antípatro era el amo de Judea. Bueno, hasta ahora hemos hablado de muchas cosas, pero vamos a ver qué pasó con Herodes. Aquí sí tengo que resumir, pero voy a ir a lo más importante. Antípatro dividió el territorio de Judea en 2 partes y encomendó el sur, Judea, Samaria y Idumea y Jope, a su hijo mayor, Fasael. Pero el norte, Galilea, Perea y Edrelón,
se lo dejó a Herodes. Voy a orientar un poquillo, mirar el mapa. ¿eh? La parte del sur se la había dejado a Fasael y la parte del norte, sobre todo esa parte rosácea, ¿eh? Pues se la había dejado para que la gobernara Herodes. Herodes desde el principio dio muestra de ser buen gobernante y buen guerrero. Enseguida limpió de... Había muchos bandidos, mucha delincuencia por los caminos, por los campos. Pues Herodes montó una especie de policía y limpió de bandidos toda la parte de Galilea. Pero se le fue la mano y ejecutó a uno que tenía mucha influencia. Entonces Herodes fue acusado pues, de eso, de haber ejecutado a una persona sin tener derecho a hacerlo y fue juzgado en el Sanedrín. Bueno, hicieron un intento de juzgarlo en el Sanedrín, pero él se presentó con todo orgullo y el Hircano, que era el sumo sacerdote todavía, convenció a todo el mundo de que no juzgaran a Herodes y así se evitarían un montón de problemas. Y así lo hicieron. Muy al principio de su matrimonio, de su reinado, Hircano II le ofreció el matrimonio con su nieta Mariamne. Mariamne, como sabéis, como hemos dicho, era hija de... que la familia se la trae. Mariamne era hija de Alejandra y Alejandro, que eran hijos respectivamente de Juan Hircano II y de Aristóbulo II. Es decir, era nieta de Hircano II, que es el que le propuso la boda a Herodes. A Herodes le convenía esa boda y hicieron los esponsales. Todavía no realizaron el matrimonio, pero ya contaba como esposa de, eh, de Herodes. El hecho es que Herodes se enamoró perdidamente de Mariamne. Es uno de los grandes amores famosos en la historia, como el de Abelardo y Eloísa, el de Tito y Berenice, el de Romeo y Julieta o el de los amantes de Teruel, ¿no? Son esos amores que quedaron en la historia como muy, muy conocidos, ¿no? El de Mariamne con Herodes. Eh, Al principio las cosas fueron bien. Mariamne, sin embargo, debía de ser bastante orgullosa. Fue una mujer recta, dejó una doble memoria, la de ser muy orgullosa en Niétira y por otro lado la de ser una mujer de una dignidad grande, de una ser de gran bondad, de gran honradez, ¿no? Bueno, el caso es que Mariamne era objeto de los celos de su marido continuo, hasta el punto de que Herodes, cuando salía del país, dejaba a alguno encargado de matarla si a él le pasaba algo, porque él no soportaba que Mariamne lo sobreviviera, ¿no? De esos amores destructivos que, que se siguen dando a veces, pero que hoy día pues están en el candelero tantas veces, tan desgraciadamente. El caso es que en una de las ocasiones que se fue Herodes, eh, fue un lío espantoso en la familia. El caso es que cuando volvió Herodes, pues le acusaron a Mariamne de haber caído en adulterio y la juzgaron. Incluso la misma madre de Mariamne se puso en contra de ella, pero ella con una dignidad inmensa, según nos dice Flavio Josefo, eh, se defendió, no aceptó la acusación, pero finalmente la condenaron a muerte y arrostró la muerte con gran dignidad. Pero dejaba dos hijos, ¿eh?
que para variar, como hemos dicho, se llamaban Alejandro y, y Aristóbulo, ¿verdad? Alejandro y Aristóbulo. Que Aristóbulo, eh, ya hemos dicho que fue el padre de Herodes Agripa II. Alejandro eh, se pierde en la historia. El caso es que los hijos de Herodes conspiraron, empezaron a conspirar pronto. Para empezar, cuando murió Mariamne, sus dos hijos eran muy pequeñillos todavía, unos críos. Pero al cabo de 6 o 7 años, eh, el emperador Octavio Augusto quería tener allí en Roma a los príncipes de, de los principales reinos, de los principales territorios, y quería tenerlos allí pues muy bien tratados, formando una especie de colegio, si queréis, que lo presidía el mismo Augusto, y Augusto se presentaba como un padrazo con ellos, muy liberal. Todos estos niños, tanto romanos como príncipes extranjeros, eran conocidos como la Juventud Dorada de Roma, con los que Augusto pues se complacía en tener unas relaciones, ya digo, muy paternales, pero a la par muy amicales, ¿no? El caso es que lo que quería era tener controlada a toda esa gente, ¿eh? Y lo hizo bastante bien porque consiguió crear una corte, pues una corte maravillosa, con una juventud dorada en Roma que le daba un esplendor inmenso pues a toda la familia imperial. Total, que a los niños, pues Augusto le pidió a Herodes que le mandara a sus dos hijos y entonces le mandó a Aristóbulo y a Alejandro, se los mandó allí para que estuvieran, tuvieron unos cuantos años y al final, pues Herodes ya también se iba poniendo más mayor y los niños volvieron a Palestina. Pero fue una mala decisión porque como los niños eran de familia de los ammoneos por parte de madre, porque Mariamne era de la familia de los ammoneos, que era la familia de los macabeos, de los que habían reinado, pues los niños se creían la creme de la creme, ¿no? Se creían, como decían, el hijo de Tarzán, aquí más, el hijo de Herodes nada más, y de Mariamne. Y empezaron a pensar que si se moría su padre pronto, pues ellos reinarían antes. El caso es que se desató una, un verdadero lío de familia y de intriga y de acusaciones y de calumnia. Bueno, aquello tenía que ser infernal vivir en aquel ambiente. El caso es que la cosa llegó tan a mayores que los dos niños fueron acusados de ser conspiradores contra Herodes. Herodes pidió permiso a Augusto para juzgarlos. Augusto dio permiso, pero exigió que se hiciera fuera del territorio de Jerusalén. Eh, Definitivamente los juzgaron en Líbano y los condenaron a muerte. Pero Herodes retrasó la ejecución. Finalmente tuvo que aceptar la ejecución y los dos chicos murieron. Entonces Herodes tuvo que considerar como heredero al hijo de una señora que se llamaba Doris, la Idumea, que era más de la familia, y que además el muchacho pues llevaba también un nombre más familiar de entre los herodianos, que era Antípatro. Este Antípatro segundo, o tercero, que ya los Antípatros ya pierden una... Este muchacho, el hijo de Herodes, Antípatro, pues también se fue a Roma una temporada y estando ya en Roma empezó a intrigar contra su padre. Pero además era tan tonto que no se dio cuenta, ¿eh?, de que se lo estaban chivando a su padre, se lo estaban diciendo.
Pero Herodes disimuló. Primero porque quería pillarlo infraganti y segundo porque no quería tener lío con, con Augusto. Y tercero porque quería tener un heredero en condiciones. El caso es que le aguantó a Antípatro las cosas. Pero quiso la mala fortuna que Antípatro volvió a Palestina y antes de volver a Palestina había negociado un asunto de un veneno para aplicárselo a Herodes. El caso es que Herodes descubrió el veneno, se lo guardó en, en el botiquín, no dijo ni pío y cuando llegó su niño lo apresó. De nuevo pidió permiso a Augusto. Augusto volvió a dar permiso, pero con un sarcasmo terrible. Parece ser que dijo que prefería ser un cerdo a ser un hijo de Herodes. La razón es porque Herodes, como judío, por lo menos oficialmente, no comía carne de cerdo y no mataba cerdos, ¿no? Y sin embargo a su hijo pues ya había matado a los dos Alejandro y a Aristóbulo y ahora pues pedía el permiso para este juicio. De nuevo le dio el permiso el César, también con la exigencia de un tribunal lo más imparcial posible, y ese tribunal juzgó a Antípatro, lo consideraron culpable y lo apresaron. El caso es que 5 días antes de la muerte de Herodes, el niño hizo una última intriga estando en la cárcel, fueron a contársela a su padre y el padre ya que ya estaba con todos los nervios perdidos, que estaba con una enfermedad horrorosa, con unos dolores terribles y con el humor que podéis figuraros, dio orden de que lo ejecutaran inmediatamente y Antípatro pues también fue ejecutado. Entre todo esto, pues también había mandado ejecutar a Hircano, había mandado ejecutar a algunos otros familiares, a algunos otros cargos importantes en el imperio. Es decir, Herodes, que fue bastante desgraciado en el fondo, porque ciertamente tuvo mucho poder y amaba el poder, pero lo defendió de una forma muy violenta porque no le dejaron otra opción. No le dejaron otra opción. Sin embargo, bueno, he omitido toda la historia del sumo sacerdocio de Aristóbulo III, porque lo hubiera enredado, pero creo que debo decir algo. Un hermano de Mariamne fue nombrado sumo sacerdote. Herodes lo hizo con mucha repugnancia porque sabía que este niño, que era moneo, que era de la familia real de Palestina, iba a dar problemas. Y efectivamente, el primer día que ofició como sumo sacerdote en el templo, la gente lo aclamó prácticamente como rey. Herodes, que era muy astuto también, se cayó. Y a los pocos días, su suegra, la madre de Aristóbulo III y de Mariamne, lo invitó a una comida en una finca que tenían en Jericó. Y pues, estaban allí toda la familia, pasando un día de campo, la más agradable. Jericó hace un calor terrible. Entonces había piscinas por allí y la gente bajó a bañarse. Aristóbulo bajó a bañarse con la mala fortuna de que le dieron una ahogadilla y jugando y se ahogó. Ni qué decir tiene lo que lloró Herodes, aquella muerte, lo que le lloraron todos, el funeral tan hermoso que le hicieron, pero todo el mundo estaba convencido, obviamente, de que lo habían matado por orden de Herodes. Con ocasión de la muerte de este, pues empezaron a entrar ya como sumos sacerdotes personajes muy diversos. Por eso hemos leído antes que Flavio Josefo decía, y la realeza que antes era hereditaria en la familia de los sumos sacerdotes, pasó a convertirse
en algo común del pueblo. Es decir, bajó de categoría. Reyes de sangre real de verdad, los asmoneos. Herodes era un advenedizo. También Herodes, tendríamos que haber hablado, y esto ya simplemente lo apunto, de sus problemas antes de tener relaciones con Octavio Augusto, pues las relaciones que tuvo con Julio César, con Marco Antonio, que fueron siempre buenas, ¿eh? Y que en las cuales se fue manejando para conseguir el reino, para conseguir el poder. Se manejó bastante bien y con todos estos personajes. Y finalmente, pues con Octavio Augusto sobre todo, pues tuvo mucho poder. Un episodio curioso fue con la reina Cleopatra, con la Cleopatra de Egipto, con la famosa, con la que estaba enamorada de Marco Antonio. Porque Cleopatra, al fin y al cabo, era de la familia de los Ptolomeos, de los Lágidas de Egipto. Y ellos habían dominado Palestina hasta que se la quitaron los seleucidas, los de Siria. El caso es que Cleopatra deseaba reconstruir todo el imperio de sus abuelos, de sus antepasados, y quería Palestina. Y entonces, pues, como estaba enamorada de Antonio y Antonio no le negaba nada, pues le pidió algunas concesiones en la zona de Jericó y en definitiva ella lo que quería era quedarse con toda Palestina. Estando ella en esa intriga, eh, atravesó Palestina para ir desde Asia Menor hasta Egipto. Ni que decir tiene que Herodes, que sabía que era la protegida y la querida de Marco Antonio, que era el que mandaba de verdad, el romano que mandaba de verdad en toda la zona, pues la trató muy exquisitamente. La trató muy exquisitamente. La trató muy bien, la trató con gran respeto. Parece ser que ella empezó a procurar ¿eh? comprometer a Herodes. Pero Herodes se dio cuenta del juego y que si cedía, ella lo acusaría a Herodes, a Marco Antonio, y Marco Antonio en los asuntos de Cleopatra no andaba con contemplaciones. Entonces Herodes, que era muy astuto, trató con gran respeto a la reina, pero de lejos. Él le ayudó, la favoreció y la puso en la frontera tranquilamente y se quedó ya descansando porque se había quitado un peligro grave en su reino. Así es que Herodes estuvo también relacionado con esta Cleopatra pues de esa manera. Luego también cuando nombró sumo sacerdote al hermano de Mariamne, a este Aristóbulo, pues también tuvo que intervenir la madre de Mariamne y de Aristóbulo con Marco Antonio y con Cleopatra para conseguir el nombramiento del muchacho. También hubo ahí algunos asuntos turbios que nos alargarían inútilmente en nuestra charla. El caso es que lo que me interesa decir es que Herodes, durante todo su reinado, se supo manejar muy bien con los romanos. Se supo manejar muy bien con los romanos. ¿eh? De tal manera que él fue siempre, se lo dijo a todos, yo soy fiel a Roma. Y a mí lo que me diga Roma lo hago. ¿no? Y eso le permitió mantenerse en el poder a pesar de toda la intriga y todas las dificultades. De Mariamne, ya hemos dicho, habría que decir algo de la política económica de Herodes. Herodes había encontrado un país destruido por continuas guerras y las sangrías producidas por los impuestos exigidos por los egipcios o por los ejércitos. Tengo la nariz tapada y me cuesta hablar, perdonadme.
eh, tuvo que reconstruir el país y sanear la hacienda. Las circunstancias le fueron favorables, ya que la paz de Augusto había creado una euforia económica en todo el Mediterráneo. Además, se ve que Herodes mismo fue muy buen economista. Por eso sorprende un poco en la descripción de Herodes que hace Flavio Josefo, que lo acuse de ser duro y explotador. Pero fijaros que si lo leéis despacio, lo dice de una forma muy genérica, ¿eh? Porque se ve que es una acusación también muy genérica. Herodes en general cobraría duros tributos, no digo que no, porque además tenía que pagarle mucho a los romanos y además amasó una, una fortuna tremenda. Pero también es verdad que supo crear un ambiente económico bueno en toda Palestina, ¿eh? E incluso en algunas crisis y en algunas hambrunas que hubo, él, una crisis monetaria que hubo, él sacó inmediatamente toda su vajilla de oro y plata, que debía ser mucho, para ponerla en circulación y de esa manera evitar una inflación desbocada, ¿no? Y supo intervenir astutamente y hábilmente y muy capazmente en todos los problemas económicos y dejó una buena situación económica a Palestina. Sin embargo, cuando ya murió él, porque hay que decirlo, quizá a consecuencia un poco de todo, ya había empezado un ciclo de crisis, de acumulación de bienes, de deuda, de pérdida de las tierras de los campesinos. ¿eh? Se había entrado en una crisis en la que los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez más pobres y el dinero tiende a acumularse cada vez en menos manos, pero de una forma muy grande, ¿no? Eh, por otra parte, fue un gran constructor. ¿eh? En Palestina, su gran construcción fue el templo, que debió ser grandioso. Esa es la imagen del templo de Herodes, ¿eh? Debió ser grandioso, enorme, 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 ¿eh? Con un edificio muy bello, muy bien decorado, mármoles por todos sitios, pan de oro por todos sitios. Fue, fue algo tremendo, 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 ¿eh? La reconstrucción del templo que hizo. Hizo luego otras muchas construcciones interesantes. Se hizo un palacio importante en Jerusalén, con unas torres bonitas, muy elegantes. Eh, Embelleció la ciudad, embelleció Jerusalén. Y luego además, pues se quiso construir una capital propia y fundó la ciudad de Cesarea, en la costa, a la que dotó de un puerto artificial, pero un puerto que fue muy importante y mucho tiempo fue la puerta de Roma. Luego ese puerto se hundió porque allí ese sitio no es bueno para puertos. Y hoy día ya no, pero en la época de Herodes, Cesarea era la puerta de Roma. Por allí salían los barcos que venían hacia Occidente y allí llegaban los barcos tanto de Alejandría como de Roma, como de todo Occidente. Y el movimiento económico fue muy grande. Incluso Herodes, aparte de todo esto, pues también hizo construcciones, pagó construcciones en muchas ciudades fuera de Palestina. Sabemos que reconstruyó Samaria, llamándola Sebaste, en honor de Augusto. Sebaste significa igual que Augusta. ¿eh? Igual. Eh, Fundó también Antípatris, fundó, fundó también Quipros, cerca de Jerusalén, Fasaeli, cerca del Mar Muerto, Libia en Galilea, Agripeión, cerca de Gaza. Reconstruyó la fortaleza de Masada, Maqueronte, Hircanión, Herodión y Alexandrión, en Judea toda, de tal manera que todas ellas formaban un conjunto
de fortalezas que hacían muy difícil la conquista del territorio. De hecho, cuando los romanos, años después, en el año 70, conquistaron Palestina y conquistaron Jerusalén, tuvieron que prolongar la guerra bastantes años luchando en una de esas fortalezas, en Masada, mucho al sur, muy al sur, ¿no? Pero una de estas fortalezas, es decir, tuvo vista militar también, ¿no? Quizá os parezca que hablo muy en favor de Herodes. Lo hago influido por dos cosas. Lo hago influido porque el profesor que nosotros nos explicaba, pues realmente en general nos explicó, nos presentó la figura de Herodes eh, muy favorablemente. Pero es que si lee uno los documentos, las fuentes, ve uno que Herodes es un personaje que tiene muchos matices. Tiene matices de tremenda crueldad, tremendos matices de ambición, de busca del poder, de soberbia, todo eso está ahí, ¿no? Pero también están otros elementos de grandeza que tampoco se pueden olvidar. ¿Eh? Fue un príncipe con buena suerte en algunos aspectos, pero también con muy mala suerte, sobre todo en los aspectos familiares. Y un minuto para la política religiosa. Como él no era sacerdote, no era de familia sacerdotal, tuvo que poner sumos sacerdotes que le fueran favorables. Él siempre se comportó como judío entre los judíos. Y es más, incluso no permitió que las mujeres de su familia se casaran con gente que no estuviera circuncidada, es decir, con no judíos. En eso sí fue muy estricto y fue muy conservador, como aquí se respeta la ley judía. Pero sorprendentemente fuera de Palestina se comportaba como un príncipe helenista cualquiera y pagaba templos a los dioses paganos fuera de Palestina. En Palestina no. Fue un hombre liberal, un hombre, como ha dicho Flavio Josefo, que tenía un deseo de dejar fama de su grandeza y estaba dispuesto a hacer lo que fuera para ser alabado y ser considerado alguien de gran importancia. Bueno, pues hasta ahí un poco lo que hemos podido decir de Herodes en el curso de esta clase. Si queréis, ya os digo, son 6 folios, los que más apretados que otras veces, los que tenéis hablando de este personaje. ¿Eh? Os invito a que los leáis porque realmente merece la pena. Seguiremos un poco con la familia de Herodes el próximo día porque hablaremos de una bisnieta suya llamada Berenice. ¿eh? Le dedicaremos un tema. Y eso nos dará ocasión para hablar del padre de Berenice, que fue Herodes Agripa I, y del hermano de Berenice, que fue Herodes Agripa II, y de la época de preguerra que hubo en Palestina cuando esta mujer anduvo por allí. Y luego de guerra, claro, porque ella estuvo enamorada de Tito, pero eh, no anticipemos acontecimientos. El próximo día pues ya hablaremos de todo esto.